La llamaban la enfermera que no podía dejar de temblar. Nadie en aquel hospital sabía que esas mismas manos habían guiado aviones de combate hacia sus objetivos desde tierra, bajo fuego enemigo, sin un solo temblor. Esta es la historia de los que permanecen en silencio. De esas personas de las que te burlas en los pasillos, sin imaginar lo que realmente cuesta guardar silencio. Quédate hasta el final. Hay una lección en esta historia que vale la pena llevar contigo. Si esta historia te conmueve, deja tu like, escribe en los comentarios desde donde nos estás escuchando y suscríbete a Silent Valleys Story para ver más historias como esta. Aaron Kessler siempre llevaba las mangas hasta las muñecas. Siempre. Incluso en julio. Incluso bajo aquellas luces fluorescentes que hacían que toda la sala de urgencia se sintiera como un horno que alguien había dejado encendido toda la noche. La nueva todavía sigue escondiendo los brazos, dijo el sargento Dale Prescott, lo bastante fuerte para que todos en la estación de enfermería lo escucharan. Se recargó contra el mostrador como si fuera suyo. 3 soldados detrás de él soltaron una carcajada al mismo tiempo. Era esa clase de risa que algunos hombres hacen cuando simplemente siguen al que manda, no porque realmente haya algo gracioso. Aaron ni siquiera levantó la mirada. Registró información en un expediente. Su pluma se movía con firmeza, pero mantenía los hombros encorvados hacia adentro, como si intentara ocupar menos espacio del que realmente ocupaba en el mundo. Apuesto a que se pone a llorar cuando hay un código azul, murmuró uno de los soldados más jóvenes. Apuesto a que ni siquiera puede poner una intravenosa sin que le tiemblen las manos, dijo Prescott, sonriendo como si acabara de inventar el mejor chiste del mundo. Y sí, a veces las manos de Aaron temblaban. Pero no era por miedo. Era por 9 años de obligarlas a mantenerse completamente quietas cuando realmente importaba, y permitir que se desmoronaran en cuanto el peligro terminaba. Charlotte Reyes, la enfermera encargada, lanzó a Prescott una mirada capaz de cortar vidrio. Sargento, ¿no tiene una misión de escolta que terminar? Solo estoy matando el tiempo, señora. Prescott sonrió. De esa manera en la que sonríen los hombres que saben que nadie en la habitación tiene más rango que su propia confianza. Estaba allí acompañando un trámite administrativo para la 82ª División Aerotransportada, una tarea que nadie quería, y se aseguraba de que todos los que estaban cerca pagaran por su aburrimiento con pequeñas crueldades innecesarias. ¿Sabes lo que pienso?, dijo mientras se acercaba lentamente al puesto de Aaron, con las manos en los bolsillos, como si tuviera todo el día para perder. Creo que alguien como tú eligió enfermería porque es el trabajo más seguro de todo este lugar. Vendas y portapapeles. Nadie te pide que seas valiente. ¿Eso es lo que piensa?, respondió Aaron. No sonó como una pregunta, pero tampoco como si estuviera de acuerdo. He conocido médicos de verdad, continuó Prescott, disfrutando cada vez más de tener público. Médicos de combate. Personas a las que realmente les han disparado. Tú no eres una de ellas. Hizo una pausa. Tú eres de las que se desmayan con solo escuchar una mala palabra. Uno de los soldados detrás de él se rió demasiado fuerte. Otra de esas risas que nacen de querer aprobación, no de haber escuchado algo gracioso. Aaron dejó que el comentario flotara en el aire hasta morir por sí solo. Como hacía con casi todo. Sin responder. Sin reaccionar. Guardándolo en algún lugar de su mente al que procuraba no regresar demasiado seguido. Meraye Delgado, la técnica más nueva del turno, se acercó a Aaron junto al carrito de medicamentos. ¿Estás bien? Hoy está insoportable. Estoy bien, respondió Aaron. Voz baja. Mirada hacia abajo. Era una mentira que había repetido tantas veces que apenas se sentía como una mentira. No tienes por qué permitir que te hablen así, dijo Meraye en voz baja, mirando por encima del hombro hacia Prescott y su pequeño grupo. Charlotte te apoyaría si dijeras algo. Es más fácil dejarlo pasar. Aaron cerró su pluma. La gente deja de mirarte en cuanto decide que no vale la pena hacerlo. Meraye la observó durante unos segundos. Aquella respuesta parecía esconder mucho más de lo que Aaron estaba diciendo. Es algo extraño de querer. No cuando has pasado suficiente tiempo sintiendo que todos te observan demasiado de cerca, respondió Aaron. Y no explicó nada más.
Meraíe tampoco insistió. Esa era una de las razones por las que Aarón la apreciaba más que a casi todos los demás en aquella planta. Preguntaba una vez. Y si el silencio era la respuesta, aceptaba el silencio. 8 meses en aquella sala de urgencias. 8 meses usando uniformes médicos azul cobalto 2 tallas más grandes. El cabello suelto en lugar de llevarlo perfectamente recogido. Una voz deliberadamente suave e insegura. 8 meses siendo nadie a propósito. Porque nadie le pregunta a una persona insignificante por los tatuajes que tiene en el antebrazo. Nadie pregunta por qué se sobresalta al escuchar a lo lejos el rugido grave de un motor. Ni porque cuenta automáticamente todas las salidas de una habitación cada vez que entra, aunque ni siquiera se dé cuenta de que lo está haciendo. La radio no había dejado de sonar desde que comenzó el turno de la mañana. Ambulancias. Horarios de llegada. El ruido habitual de un martes cualquiera. Hasta que una voz diferente atravesó toda aquella rutina. Más tensa. Más rápida. Directa. Múltiples heridos. Incidente durante entrenamiento. Zona de salto de Fort Liberty. Tiempo estimado de llegada, 12 minutos. La radio volvió a sonar. Repito. Múltiples heridos. Charlotte giró inmediatamente hacia el aparato. ¿Un incidente de entrenamiento? Se supone que ahí no están usando fuego real. La sonrisa de Prescott desapareció. Solo por un instante. Pero fue tiempo suficiente para que Aarón lo notara. Porque había algo que 8 meses escondiéndose jamás habían logrado borrar de ella. Aarón lo notaba todo. Ese era el problema de fingir que eras pequeña. Aunque quisieras desaparecer, seguías viendo toda la habitación. La voz del operador volvió a escucharse por la radio. Esta vez, casi sin aliento. La línea estática salió mal. Posible munición sin detonar de un ejercicio de entrenamiento explotó en tierra. Tenemos quemaduras, traumatismos por explosión y fracturas. 12 heridos confirmados. Vienen más. Tiempo estimado de llegada, 10 minutos. La pluma de Aarón se detuvo justo a la mitad de una firma. Munición sin detonar en un campo de entrenamiento que supuestamente ya había sido despejado no ocurría por accidente. Eso pasaba porque alguien había autorizado una zona de salto que nunca se tomó la molestia de recorrer físicamente. Aarón miró a Prescott. Ya no se estaba riendo. Miraba fijamente al suelo como si quisiera que se abriera y se lo tragara por completo. Y algún viejo instinto dentro de Aarón guardó aquella reacción en su memoria sin pedirle permiso. Todos a sus puestos, gritó Charlotte, con una voz que atravesó de inmediato el creciente murmullo. Despejen ahora mismo las salas de trauma 1 a 6. Farmacia, necesito un conteo de reservas de sangre. Que alguien llame a quirófano y les diga que mantengan 2 salas disponibles. El departamento entero se convirtió en una máquina. Las camillas fueron colocadas en posición. Las tijeras de trauma quedaron alineadas en filas perfectas. Los soportes para suero fueron llevados hasta las puertas de cada sala. Revisaron los tanques de oxígeno y los dejaron preparados. Aarón se movía junto con los demás. Callada. Eficiente. Cuidando que sus pasos fueran cortos y que su presencia siguiera pasando desapercibida. Pero dentro de su pecho, algo antiguo despertó. Una parte de ella que llevaba 2 años dormida volvió a activarse de golpe. Empezó a identificar salidas. A contar al personal disponible. A contar suministros. A contar segundos. Todo sin que nadie se lo pidiera. 9 años de entrenamiento no desaparecen solo porque quieras olvidarlos. Simplemente guardan silencio. Esperando una razón lo bastante fuerte para despertar de nuevo. Las puertas de la primera ambulancia se abrieron de golpe. Un joven paracaidista entró gritando, con la pierna envuelta en un vendaje de campaña completamente empapado de sangre oscura. Fractura expuesta de tibia y peroné izquierdos. Posible metralla, gritó el paramédico, casi sin aliento. El sudor le marcaba líneas en el rostro cubierto de polvo. Tenemos 6 más detrás. 2 están críticos. Uno tiene una herida en el pecho que no pudimos evaluar por completo durante el traslado. Aarón tomó el barandal de la camilla antes de que alguien se lo ordenara. Sus manos. Las mismas de las que todos se habían burlado durante toda la mañana. Ahora no temblaban.
Se movían con la seguridad de alguien que había realizado exactamente ese mismo movimiento miles de veces. Con peor iluminación. Bajo mucho más ruido. Signos vitales, dijo. Su voz era baja, pero lo bastante clara para hacerse escuchar en medio del caos. El médico de guardia, el doctor Alberson, apenas volteó hacia ella. Yo me encargo, Kessler. Ve a preparar la sala 4 para el siguiente paciente. Aaron obedeció. No discutió. Todavía no. Discutir atraía atención. Y la atención era precisamente lo que llevaba 2 años intentando evitar. Después llegó un soldado con una lesión por aplastamiento en la parte inferior de la pierna. Había quedado atrapado brevemente debajo de equipo durante la huida del lugar de la explosión. Aaron ayudó a estabilizarle la extremidad con una férula improvisada antes de que llegara el residente de ortopedia. Revisó 2 veces los pulsos distales y buscó cuidadosamente los primeros signos de síndrome compartimental, una complicación que podía costarle la pierna al soldado si no se detectaba durante la primera hora. El soldado mantuvo agarrada la muñeca de Aaron todo el tiempo. Tenía los ojos cerrados con fuerza y repetía el nombre de su novia como si fuera una oración. Aaron le habló con una voz tranquila y constante hasta que el residente tomó su lugar. La sala 4 se llenó rápidamente. Entró un soldado que no parecía tener más de 22 años. Las quemaduras provocadas por la explosión se extendían por su pecho. Respiraba rápido y superficialmente. Sus labios ya empezaban a adquirir un tono preocupante. ¿Nombre? Preguntó Aaron mientras cortaba el uniforme con movimientos limpios y precisos usando las tijeras de trauma. Cabo Danny Ruiz, respondió entre respiraciones. Tenía los ojos muy abiertos. Ese miedo tan particular de alguien que nunca antes había estado tan gravemente herido. Señora, ¿mi escuadrón está bien? ¿Simmons está bien? Estaba justo al lado del dispositivo cuando explotó. Concéntrate en respirar, Danny. Una cosa a la vez. Aaron revisó su pecho. La expansión era desigual. Un lado apenas se movía. La tráquea estaba desviada. Muy poco, pero lo suficiente como para importar. Detrás de ella, otra enfermera llamó al doctor Alberson. Él estaba 3 salas más allá, completamente ocupado con un caso todavía peor, con las manos cubiertas de sangre hasta los codos. Aaron auscultó los pulmones de Danny con el estetoscopio. Los sonidos respiratorios estaban disminuidos del lado derecho, casi ausentes en la base. Las venas del cuello empezaban a distenderse. Era una imagen que ya había visto antes. Pero no dentro de un hospital. La había visto en una zanja seca a las afueras de Kandahar, con polvo pegado entre los dientes, mientras alguien gritaba su indicativo por una radio que estaba a punto de morir. Tráeme un catéter intravenoso calibre 14, dijo. La enfermera más joven dudó y miró hacia la puerta. El doctor Alberson dijo que esperáramos a que llegara antes de hacer cualquier procedimiento invasivo. Tiene una amputación parcial en la sala 2. Este muchacho no tiene otros 5 minutos antes de que ese pulmón termine por colapsarlo. La voz de Aaron no se elevó. No hacía falta. Catéter. Ahora. Yo asumiré la responsabilidad. Había algo en su tono que hizo que la enfermera se moviera sin discutir una palabra más. Aaron localizó el segundo espacio intercostal sobre la línea medioclavicular. Sus dedos encontraron el punto exacto sin desperdiciar un solo movimiento. Como si la memoria muscular encontrara una puerta conocida en medio de la oscuridad. Desinfectó la zona una sola vez, con rapidez, e inclinó la aguja. Justo por encima de la tercera costilla, para evitar el paquete neurovascular. Aaron introdujo la aguja con precisión. El silbido del aire escapando llenó la sala de inmediato, agudo y claro. En la siguiente respiración, el pecho de Danny se expandió mucho mejor. Su color comenzó a cambiar casi al instante. El tono grisáceo de su piel empezó a desaparecer, regresando poco a poco a algo más cercano al rosado. Bajo los dedos de Aaron, su pulso comenzó a estabilizarse. Como si un cuerpo que llevaba demasiado tiempo conteniendo el aliento finalmente pudiera soltarlo. Eso es, Danny, murmuró Aaron. Respira. Lo miró a los ojos. Estás bien. La parte más difícil ya la hiciste tú, simplemente quedándote conmigo. Cuando levantó la mirada,
El doctor Alberson estaba parado en la entrada. Observaba las manos de Aarón como si de pronto pertenecieran a una persona completamente distinta. Eso fue una descompresión con aguja, dijo lentamente. Del libro de texto. Menos de 30 segundos. Miró nuevamente el sitio de inserción. Mejor colocada que las que hacen la mitad de mis residentes en un buen día. Luego clavó los ojos en ella. Donde aprendió una enfermera de piso a hacer eso sola. Durante el procedimiento, la manga de Aarón se había subido. Solo unos centímetros. Pero había sido suficiente. En su muñeca apareció parte de un tatuaje oscuro sobre su piel clara. El borde de un escudo. Un rayo. Y unas letras demasiado pequeñas para poder leerse desde el otro lado de la habitación, pero cuyo diseño y presencia tenían algo inconfundiblemente militar. Aarón bajó la manga de un tirón. Demasiado tarde. Alberson no dijo nada más. Tampoco tuvo tiempo. Otra camilla atravesó de golpe las puertas dobles y la sala se tragó aquel momento por completo. Como siempre ocurría en las áreas de trauma. Todo aquello que no representaba una amenaza inmediata para la vida simplemente desaparecía bajo la urgencia de lo siguiente. Pero alguien más también lo había visto. Danny Ruiz. Su mascarilla de oxígeno se empañaba con cada respiración superficial mientras miraba fijamente la muñeca de Aarón, como si acabara de reconocer algo que no lograba ubicar por completo. «Eso no es del ejército», susurró, casi hablando consigo mismo. Su voz estaba pesada por la morfina y la confusión. «Eso es de la Fuerza Aérea». Entrecerró los ojos. «Special Tactics. Mi primo tiene uno casi igual». Aarón sintió que el estómago se le iba hasta el suelo. Había sido cuidadosa durante 2 años. Lo bastante cuidadosa como para desaparecer dentro de una vida en la que nadie la miraba 2 veces. Una vida donde lo peor que podían decir de ella era que se sobresaltaba demasiado fácil. Que lloraba demasiado bajo. Que le temblaban las manos. 2 años construyendo ese anonimato. Y bastó que una manga se levantara para que todo empezara a deshacerse. Prescott apareció en la entrada de la sala. Tenía los brazos cruzados e intentaba parecer útil. No lo conseguía en absoluto. ¿Todo bajo control aquí, Kessler? Ahora sí, respondió Aarón. Ni siquiera lo miró. Su corazón golpeaba con fuerza. Pero por razones que ya no tenían nada que ver con el paciente frente a ella. Durante los siguientes 40 minutos llegaron otros 15 heridos. Fracturas. Quemaduras en brazos y cuellos. Otro pulmón colapsado. Una docena de soldados en distintos estados de shock. Algunos lloraban en silencio. Otros no decían absolutamente nada. Y ese silencio preocupaba a Aarón mucho más que cualquier grito. El departamento funcionaba impulsado por adrenalina. Órdenes gritadas. Pasos apresurados. Y esa coreografía particular que solo aparece cuando un grupo de personas sabe exactamente qué hacer porque ya ha vivido situaciones parecidas. Aunque nunca a una escala como aquella. Aarón mantuvo la cabeza baja durante casi todo el tiempo. Trabajando rápido. Trabajando en silencio. Dejando que el viejo entrenamiento tomara el control mientras ella intentaba contener el pánico que poco a poco le subía por la garganta. Por un instante recordó una noche de 2 años atrás. Una cresta montañosa en las afueras de Kandahar. Sin luna. Una oscuridad tan profunda que parecía tragarse incluso la visión nocturna. Aarón estaba coordinando la llegada del helicóptero de extracción a través de un canal de radio saturado de estática. Calculaba el viento observando una luz química que se desplazaba de lado entre el polvo. Estaba segura de sus cálculos. Como siempre. 30 segundos antes de que aquella cresta se iluminara con fuego, Oa había bromeado con ella. Algo sobre que el café en la base sabía a diésel. Vance no había dicho absolutamente nada. Simplemente continuó vigilando su sector. Como siempre. Cuidadoso. Constante. Silencioso. Era esa clase de calma que Aarón solía admirar. Antes de que comenzara a perseguirla en sus recuerdos. El ataque que alcanzó la zona de extracción llegó desde una posición que nadie había marcado. Un punto ciego en el mapa del terreno. Un punto ciego que colocó al helicóptero exactamente donde el enemigo quería que estuviera. Aarón había dado las coordenadas. Había calculado correctamente el viento.
Había acertado con el tiempo. Había hecho bien absolutamente todo aquello que una lista de procedimientos podía medir. Pero se equivocaron en la única cosa que ninguna lista podía revelar. 2 nombres. 2 nombres que todavía pronunciaba en voz alta algunas noches. Sola. Dentro de su automóvil. En el estacionamiento del hospital. A las 2 de la mañana. Donde nadie pudiera escucharla pedir perdón a hombres que ya nunca podrían responderle. Staff Sergeant Toa. Airman Vance. Aaron había cargado esos 2 nombres a través de un océano. Los había llevado hasta una nueva vida. Una vida donde se suponía que nadie iba a preguntarle por ninguno de los 2. Y aquella tarde estuvo a punto de concebir que nadie más descubriera nada. Casi. En algún lugar sobre la zona de ambulancias, un helicóptero de evacuación médica comenzó a descender hacia el helipuerto del techo del hospital. Las hélices cortaban el aire con aquel estruendo grave y repetitivo. Un sonido que Aaron había escuchado miles de veces. En cientos de zonas de aterrizaje distintas. El ruido atravesó las paredes del área de trauma. Débil, pero imposible de confundir. Y durante 2 segundos completos, las manos de Aaron dejaron de moverse. Por completo. Su visión se cerró. Las luces fluorescentes comenzaron a difuminarse en los bordes. Y durante un solo latido, Aaron ya no estaba en una sala de urgencias. Estaba agachada detrás de una caja de suministros en las afueras de Kandahar, esperando un helicóptero. Un helicóptero que, en sus recuerdos, ya estaba ardiendo incluso antes de tocar tierra. Kessler. La voz de Meraye. Cerca. Cuidadosa. Aaron no respondió. Kessler, mírame. Meraye se acercó un poco más. ¿Sigues aquí conmigo? Aaron parpadeó con fuerza una vez y la sala de trauma volvió a enfocarse a su alrededor. 2 segundos. Eso era todo lo que necesitaba. Y también todo lo que le costaba. Un pequeño precio que pagaba en silencio cada vez que las hélices de un helicóptero descendían lo bastante cerca como para hacerla recordar. Estoy aquí, dijo. Y volvió a tomar el equipo de sutura como si absolutamente nada hubiera ocurrido. Meraye la observó un instante más. Guardó aquel momento en su memoria sin hacer ningún comentario. Como guardaba todas las demás cosas que Aaron nunca explicaba. Entonces llegó el cabo Simmons. Era el último paciente de las ambulancias. Heridas por explosión. Mucho peores que las de Danny. Tenía heridas de metralla que atravesaban el abdomen y el muslo. Su presión arterial ya estaba desplomándose antes de que la camilla terminara de cruzar las puertas del área de trauma. Presión 60 por palpación. Gritó el paramédico, con la voz destrozada por el cansancio. Está sangrando internamente en algún lugar que no podemos ver. El vendaje de la ingle ya se empapó 2 veces. El doctor Alberson seguía ocupado colocando el tubo torácico de Danny. Otros 2 médicos estaban completamente concentrados en sus propios pacientes críticos. Manos ocupadas. Voces tensas. Esa presión particular que aparece cuando hay demasiados heridos graves y muy pocas personas para atenderlos. Durante 9 largos segundos, nadie en aquella sala estuvo realmente a cargo de Simmons. Aaron miró su pierna. La sangre se acumulaba rápidamente en la ingle y atravesaba el vendaje que el paramédico de campo ya había colocado. Hemorragia de unión. Una de las lesiones que podían matar a un soldado en combate más rápido que casi cualquier otra cosa, excepto un impacto directo. Porque un torniquete convencional simplemente no podía colocarse lo bastante arriba para detener ese tipo de sangrado. Las manos de Aaron recordaron qué hacer antes de que su mente terminara de comprenderlo. Presión directa sobre la femoral. Ahora. No esperó autorización de nadie. Hundió la palma con fuerza en el pliegue de la cadera, dirigiendo la presión hacia el hueso pélvico exactamente de la manera en que le habían enseñado años atrás. Bajo fuego. En la oscuridad. Mientras otra voz le gritaba números al oído. Parecía haber ocurrido en otra vida. Señora, eso no forma parte del protocolo estándar de enfermería, dijo un residente. Permanecía cerca, sin saber si detenerla o ayudarla. Es protocolo estándar de combate, respondió Aaron sin levantar la mirada. Y funciona cuando nada más funciona. Su voz era firme. Consígueme un torniquete de unión si tenemos uno en el carro de emergencias.
Si no hay, necesito más manos presionando exactamente este punto en los próximos 10 segundos. Miró el monitor. Y quiero que alguien llame al Dr. Alberson en cuanto termine de asegurar el tubo de Danny. Algo en la voz de Aaron había cambiado por completo. Ya no era suave. Ya no intentaba hacerse pequeña. Era la voz de alguien acostumbrado a ser obedecido durante los peores 5 minutos de la vida de otras personas. La voz de alguien que alguna vez había guiado pilotos hacia objetivos mientras hombres sangraban a su alrededor. El residente obedeció sin discutir. La presión arterial de Simmons comenzó a estabilizarse. Lentamente. Con dificultad. Pero se estabilizó. Aaron mantuvo la presión durante 3 minutos completos. Su brazo no tembló ni una sola vez. Contaba los segundos en silencio. Observaba el monitor. Observaba cómo aquel terrible tono gris iba desapareciendo poco a poco del rostro del soldado. «Quédate conmigo, cabo», dijo. «Todavía no has terminado». Se inclinó ligeramente hacia él. Ni siquiera cerca. Los ojos de Simmons se abrieron lentamente, vidriosos por el shock y la morfina. Al principio no enfocaban nada, hasta que de pronto se clavaron con absoluta claridad en la muñeca de Aaron. Durante el caos, la manga había vuelto a subirse. «Shepard», murmuró. Apenas se escuchó por encima de los monitores. Aaron se quedó completamente inmóvil. Sus manos seguían presionando con fuerza la arteria femoral. Pero todo lo demás en ella se congeló. Nadie la había llamado así en 2 años. Nadie fuera de un puñado de registros de misiones clasificadas debía siquiera saber que aquel indicativo había existido. «Estás confundido», dijo Aaron en voz baja y tranquila. Usó el tono que se utiliza para calmar a alguien en estado de shock. «Solo respira. Concéntrate en mí». «No». La mano de Simmons encontró su muñeca. Débil, pero insistente. Sus dedos se cerraron alrededor del tatuaje como si necesitara comprobar que realmente estaba ahí. «Kandahar». Aaron dejó de respirar por un instante. La cresta de extracción, hace 2 años. Los ojos de Simmons permanecieron fijos en ella. «Tú coordinaste el paquete de ataque. Toda la noche usaste el indicativo Shepard por radio». Aaron no dijo nada. «Yo estaba en comunicaciones», continuó Simmons. Tenía 19 años. Su respiración tembló. Estaba muerto de miedo. Apretó un poco más la muñeca de Aaron. «Tú salvaste a todo mi pelotón esa noche». Tragó saliva. Nunca olvidé esa voz. A su alrededor, la sala quedó extrañamente quieta. De repente, Charlotte Reyes estaba parada en la entrada. Sostenía una bandeja de suministros que parecía haber olvidado por completo que llevaba entre las manos. Meraye Delgado se había detenido a mitad del pasillo detrás de ella. Miraba a Aaron sin decir una palabra. Prescott estaba a pocos metros. Y por primera vez en todo el día. No estaba sonriendo. Aaron cerró los ojos durante un segundo completo. Solo uno. Luego volvió a abrirlos. Y algo cambió en su postura. Fue un movimiento tan pequeño que la mayoría de las personas quizá ni siquiera lo habría notado. Los hombros hacia atrás. La barbilla nivelada. Aquella postura encorvada que había usado como una armadura durante 8 meses desapareció de su espalda. Como una cuerda que finalmente dejaba de estar bajo tensión. «Estabilícenlo», le dijo al residente. Su voz era firme. «Yo terminaré el reporte después». Señaló exactamente donde había estado presionando. «Mantén la presión justo donde está mi mano». Aaron retiró lentamente la palma. El residente ocupó su lugar. Entonces ella dio un paso atrás. Y por primera vez desde que había entrado a trabajar en aquel hospital 8 meses atrás, Aaron dejó de intentar desaparecer. Por primera vez, Aaron dejó de encogerse para hacer sentir cómodos a quienes la observaban. 20 minutos después, el Dr. Alberson la encontró sola en el cuarto de suministros. Sus manos finalmente estaban temblando. Pero ahora temblaban por una razón muy distinta a la que todos siempre habían supuesto. «¿Quieres explicarme lo del tatuaje?», preguntó Alberson sin dureza, apoyándose en el marco de la puerta con los brazos cruzados. «¿O el hecho de que un paciente acaba de llamarte por un indicativo como si estuviera recitando algo sagrado?». Aaron no respondió de inmediato.
Durante 2 años había ensayado exactamente ese momento cientos de veces en su cabeza. Y cada una de esas veces había decidido lo mismo. Nunca permitiría que realmente llegara. Estuve en la Fuerza Aérea, dijo finalmente, con voz baja. Control de combate. Escuadrón de tácticas especiales. Las cejas de Alberson se levantaron lentamente. ¿CCT? La miró con incredulidad. Eso no es un puesto de apoyo. Esos son los que coordinan ataques aéreos desde dentro de un combate activo. Los que dirigen apoyo aéreo cercano mientras les están disparando. Los que hacen saltos halo hacia lugares donde ninguna persona en su sano juicio querría saltar. Aaron sostuvo su mirada. Esa es la descripción del trabajo. Sí. Alberson hizo una pausa. ¿Y llevas 8 meses trabajando aquí como una simple enfermera por qué? La mandíbula de Aaron se tensó. Por un instante, la máscara que había usado durante 8 meses estuvo a punto de romperse por completo. ¿Por qué? Le costó sacar la siguiente frase. Porque perdí a 2 hombres durante mi último despliegue. Alberson no dijo nada. La extracción salió mal. Yo di las coordenadas. Yo tomé la decisión que colocó ese helicóptero exactamente donde estaba cuando aquella cresta se iluminó. Aaron bajó la mirada. El sargento Oa nunca regresó a casa. Respiró lentamente. El aviador Vance murió dentro del helicóptero antes de que siquiera llegaran a la base avanzada. Alberson permaneció en silencio. Dejó que el peso de aquellas palabras ocupara el pequeño cuarto entre los dos. Me fui porque ya no confiaba en mí misma para cargar con esa clase de responsabilidad, continuó Aaron. La enfermería parecía segura. Soltó una risa breve y sin humor. Nadie muere porque yo calcule mal un vector de viento en el pasillo de urgencias. Nadie muere porque lea mal unas coordenadas a las 2 de la mañana. La gente también muere en urgencias, respondió Alberson con suavidad. No había reproche en su voz. Y lo que acabas de hacer allá afuera, no he visto a nadie manejar una situación así en 15 años trabajando en medicina de trauma. Aaron levantó la mirada. Eso no fue suerte, continuó él. Fue entrenamiento tan profundo que ni siquiera necesita pedirte permiso para aparecer. Antes de que Alberson pudiera decir algo más, apareció en la entrada el subdirector administrativo del hospital. Bass. Un hombre delgado y nervioso que pasaba casi todo su tiempo detrás de un escritorio y rara vez ponía un pie en urgencias. Sostenía una tableta contra el pecho como si fuera un escudo. Necesito entender exactamente qué ocurrió en la sala 4, dijo Bass. Su tono ya estaba cargado de preocupación por posibles demandas, incluso antes de que alguien le hubiera explicado un solo detalle. Una enfermera realizó un procedimiento invasivo sin autorización de un médico. Miró a Alberson. Eso representa un problema grave de acreditación, doctor. Es una demanda esperando suceder si la familia de ese soldado llega a hacer preguntas. Esa enfermera le salvó la vida, respondió Alberson con frialdad. Yo estaba 3 salas más allá con las manos dentro de la cavidad torácica de otro paciente. Señaló hacia Aaron. Ella tomó la decisión correcta en menos de 30 segundos. Ese no es el punto, replicó Bass. El punto es el alcance de sus funciones. El punto es la responsabilidad legal de este hospital si la próxima vez algo sale mal. Aaron dio un paso al frente antes de poder detenerse. Su voz era más baja que la de Bass, pero mucho más firme. La próxima vez, señor, quizá tampoco haya un médico disponible en 30 segundos. Bass la miró. Preferiría que me quedara ahí parada viendo morir a un paciente mientras sigo perfectamente los límites del protocolo, o que actúe fuera de ellos y le salve la vida. Bass parpadeó. Era evidente que no estaba acostumbrado a que alguien le hablara de una manera tan directa. Mucho menos alguien a quien, hasta ese momento, apenas parecía haber registrado como persona. ¿Y quién exactamente eres tú para tomar una decisión así? Aaron no apartó la mirada. Alguien con entrenamiento que este hospital nunca se molestó en preguntar si tenía. La habitación quedó en silencio. Contrataron a una enfermera callada hace 8 meses y ni una sola vez se molestaron en mirar más allá del currículum que les entregué. Bass abrió la boca para responder, pero no alcanzó a hacerlo. El altavoz del hospital crepitó.
Y el anuncio que siguió cambió por completo el rumbo de aquella tarde. Todo el personal disponible debe presentarse inmediatamente en el puesto de mando. Aaron levantó la cabeza. Inmediato. El equipo EOD de Fort Liberty reporta un segundo artefacto sin detonar en la zona de salto. Activo. Inestable. El pasillo comenzó a quedarse en silencio. El personal restante se encuentra atrapado dentro del área de impacto. Repito, hay personal atrapado dentro de una zona de peligro activa. La sangre de Aaron se heló, pero esta vez de una manera completamente distinta a todo lo que había sentido durante ese día. Tomó el radio de uno de los estantes antes incluso de decidir conscientemente que iba a hacerlo. ¿Cuántos están atrapados?, preguntó por radio. No pidió permiso a nadie en la habitación. La operadora, sorprendida por aquella voz desconocida cargada de autoridad, respondió de todos modos. 6, señora. Están atrapados detrás de un terraplén. No pueden salir sin atravesar el radio de explosión. Aaron apretó el radio. ¿Apoyo aéreo? Ya viene en camino, pero nadie en el lugar tiene certificación JTAC vigente para coordinar la aproximación de forma segura. El mando está buscando a cualquiera que esté calificado. Hubo una pausa. No tenemos a nadie. Prescott, que se había acercado al pasillo para escuchar la conversación, perdió el color del rostro. No hay nadie calificado, repitió la operadora. El pánico empezaba a apoderarse de su voz. El mando necesita a alguien que pueda guiar ese Apache hasta la zona sin que el flujo de aire de los rotores se acerque al artefacto. Otra pausa. Si no podemos hacerlo, perdemos a los 6 hombres, y posiblemente también a la tripulación. Aaron miró el radio que sostenía entre las manos. Luego miró a Prescott. Él ya no era capaz de sostenerle la mirada. Sargento, dijo Aaron. Lo suficientemente bajo para que solo él pudiera escucharla por encima del ruido del pasillo. ¿Esa era su? ¿Esa fue su firma autorizando la zona de salto esta mañana? Aaron lo miró fijamente. La del reporte de inspección del campo. Prescott abrió la boca. Durante un largo momento no salió ninguna palabra. Usted autorizó un campo que nunca recorrió personalmente, ¿verdad? No era realmente una pregunta. Y Aaron tampoco la formuló como si lo fuera. Confié en el reporte de los ingenieros, respondió él. La voz se le quebró bajo el peso de lo que estaba admitiendo. Me quedé dormido y falté al recorrido del sitio el martes por la mañana. No quise admitirlo frente al teniente, así que firmé usando la inspección de la semana anterior en lugar de regresar personalmente. Prescott tragó saliva. Me dije que el terreno no podía cambiar tan rápido. Pensé que no importaba. Bajó la mirada. Era solo una firma. Solo papeleo. Nunca pensó que 6 hombres terminarían atrapados detrás de un terraplén por culpa de una firma que usted no se había ganado el derecho de poner. La voz de Aaron permaneció tranquila, pero cortó mucho más profundo de lo que cualquier grito habría podido hacerlo. Necesito este radio. Necesito una línea directa con el piloto de ese Apache ahora mismo. Dio un paso hacia Prescott. Y necesito que se mantenga completamente fuera de mi camino mientras arreglo lo que su papeleo provocó. Antes de que él pudiera responder, Aaron presionó el botón del radio. Aquí la sargento Aaron Kessler, 24º Escuadrón de Tácticas Especiales. FTAC certificada. Yo coordinaré esta aproximación desde tierra. Comuníquenme inmediatamente con la aeronave. La línea quedó completamente en silencio durante 2 largos segundos. Esa clase de silencio que parece estirarse cuando hay vidas dependiendo de lo que ocurra después. Entonces respondió una nueva voz. Tensa, pero claramente aliviada. Recibido, Kessler. La escuchamos fuerte y claro. Quedamos atentos a sus indicaciones. Señora. Charlotte Reyes apareció junto a Aaron. Tenía los ojos muy abiertos, atrapados entre la sorpresa y la admiración. ¿De verdad vas a hacer esto desde el pasillo de un hospital? Aaron sostuvo el radio con firmeza. Lo he hecho desde lugares peores. Y por primera vez en 8 meses, no había absolutamente nada pequeño en su voz. Nada prestado. Nada inseguro. Nada que sonara a disculpa. Aaron comenzó a guiar al piloto utilizando sus recuerdos de los mapas que había estudiado años atrás de aquella misma zona.
Al mismo tiempo, comparaba esos recuerdos con las coordenadas en tiempo real que el operador recibía del equipo en tierra. Calculó la desviación del viento usando los datos de las banderas que le transmitían por radio. Tomó en cuenta la elevación, la distorsión causada por el calor. Todo sin detenerse siquiera a pensarlo. Calculó cada parte de la aproximación para mantener el flujo de aire de los rotores a más de 300 metros del artefacto inestable. Entra desde el noreste. Bajo y despacio, ordenó. Su voz se convirtió en un metrónomo firme en medio del caos que la rodeaba. Mantén 200 pies hasta que yo dé la señal. Presionó nuevamente el radio. Equipo en tierra, permanezcan pegados al suelo. No se muevan. No avancen hacia la aeronave hasta que yo autorice. Recibido. Manteniendo 200, respondió el piloto. Hubo una pausa. La estática crepitó por el radio. Kessler, tengo una ráfaga entrando desde la línea de árboles. Me está empujando unos 30 metros al este de su referencia. Aarón cerró los ojos durante medio segundo. Recalculó. Sin tablas. Sin apuntes. La geometría apareció en su mente con la misma facilidad con la que años atrás podía resolverla prácticamente dormida. Compensa 10 grados al sur. Mantén altitud. No desciendas hasta que pase la ráfaga. Cambió de canal. Equipo en tierra, necesito confirmación de que el terraplén continúa entre ustedes y el artefacto. Repito, confirmen el terraplén. Terraplén confirmado, respondió el líder del equipo. Su voz estaba cargada de tensión. Estamos completamente pegados al suelo, señora, pero el viento está levantando polvo por todos lados. Apenas podemos ver la aeronave. No necesitan verla, respondió Aarón. Solo necesitan confiar en mi señal cuando llegue. Hizo una pausa. Yo tengo la situación desde aquí. En realidad, Aarón no podía verla. No de verdad. Solo tenía los números que el operador le transmitía. Y 9 años de instinto llenando todos los espacios que esos números dejaban vacíos. Pero era suficiente. Siempre había sido suficiente. Incluso durante noches mucho peores que aquella. La ráfaga está bajando, informó el piloto. Regresando a su línea. Mantengo 200. Los minutos parecieron convertirse en horas. Nadie en el pasillo habló. Ni siquiera Prescott. Permanecía congelado contra la pared, observando a la mujer de la que se había burlado durante 8 meses sostener las vidas de 6 hombres a través del radio de un hospital, como si estuviera leyendo una lista del supermercado, y no coordinando una operación donde un solo error podía matar a todos. Finalmente, Aarón habló. Marca. Una sola palabra. Firme. Precisa. Equipo en tierra, muévanse ahora. Línea recta. No se desvíen de la ruta que les indiqué. 30 segundos después llegó la respuesta. Sin aliento. Cargada de un alivio que atravesaba claramente incluso la estática del radio. Los 6 están a bordo, Kessler. Estamos fuera del alcance del dispositivo. Nadie resultó herido. Hubo una breve pausa. Entonces la voz añadió. Esa fue la coordinación de extracción más limpia que he escuchado en años. Otra pausa. Y lo hizo sin tener contacto visual con el terreno. Charlotte soltó el aire como si hubiera estado conteniendo la respiración durante toda la operación. Más abajo en el pasillo, varias enfermeras y técnicos se habían reunido sin que nadie se diera cuenta. Todos observaban, viendo cómo aquella nueva enfermera callada se transformaba por completo ante sus ojos en el transcurso de una sola tarde. Aarón colocó cuidadosamente el radio sobre una superficie, como si todavía pudiera necesitarla. Sus manos finalmente dejaron de temblar. Pero esta vez no fue porque estuviera obligándolas a mantenerse bajo control. Fue por algo mucho más cercano al alivio. Una sensación que, por primera vez en 2 años, comenzaba a instalarse dentro de su pecho. Alberson volvió a encontrarla poco después en el pasillo. El radio todavía estaba tibio entre las manos de Aarón. La adrenalina comenzaba a abandonarla toda de golpe, como siempre ocurría. Y al hacerlo, le dejaba las piernas inestables de una manera que ni siquiera el caos de la sala de trauma había concebido. «Eso que acabas de hacer», dijo Alberson. Negó lentamente con la cabeza.
He trabajado con muchas personas que hablan como si fueran expertos en mantener la calma bajo presión. La miró fijamente. Pero Nunca había visto a alguien hacer lo que acabas de hacer con un radio de hospital y unas coordenadas anotadas prácticamente en una servilleta, dijo Alberson. Solo son matemáticas y viento, respondió Aaron. Pero por primera vez en todo el día, su voz tembló ligeramente. Nunca son solo matemáticas y viento, dijo Alberson. Siéntate antes de que te caigas, Kessler. Te ganaste 5 minutos que no le pertenecen a nadie más. Aaron se sentó. Y por primera vez en 8 meses, nadie esperaba que se hiciera pequeña en aquella silla. Así que se permitió ocuparla por completo. El coronel Mars, de Fort Liberty, llegó menos de 1 hora después. Su uniforme seguía impecable a pesar del viaje. Su expresión era imposible de leer hasta que encontró a Aaron en la sala de descanso del personal. Ella todavía llevaba los cracks. Pero esta vez tenía la manga completamente subida. El tatuaje estaba totalmente visible bajo la luz fluorescente. Sargento Kessler, dijo Mars. En su voz había una mezcla de reconocimiento y alivio. Ha pasado bastante tiempo desde que alguien escuchó ese indicativo en un canal abierto. Coronel. Aaron se puso de pie automáticamente. Un viejo hábito que regresó antes incluso de que pudiera decidir conscientemente hacerlo. Descansa, Kessler. Ya no estás de uniforme. Los ojos de Mars bajaron un instante hacia el tatuaje de su muñeca. Después regresaron a su rostro. Tu expediente de separación decía razones médicas y psicológicas. Decía que necesitabas distancia. Hizo una pausa. Pero nadie señaló que terminaste viviendo a 40 minutos del mismo campo donde casi la mitad de tu antigua unidad sigue realizando ejercicios de entrenamiento. No fue intencional, señor. Necesitaba trabajo. Y un hospital no suele preguntar por qué un aspirante se sobresalta cuando escucha helicópteros. No, admitió Mars. Normalmente no lo hacen. La observó durante un momento. Leí el reporte del incidente mientras venía para acá. 6 hombres siguen vivos porque una enfermera que nadie se molestó en investigar correctamente todavía recordaba cómo hacer su antiguo trabajo bajo presión. Mars hizo una pausa. Dejó que las siguientes palabras tuvieran todo su peso. También leí la documentación inicial de autorización del sargento Prescott de esta mañana. Su expresión se endureció. No coincide con el informe real de ingeniería de esa zona de salto. Otra pausa. Ni siquiera se acerca. Prescott estaba cerca de la entrada. Parecía desear que el suelo se abriera bajo sus pies y lo llevara muy lejos de aquella conversación. Autorizó un campo que nunca inspeccionó personalmente, dijo Aaron. No había satisfacción en su voz. Solo cansancio. Prefiero que lo escuche de la persona que vio cómo la presión arterial de un muchacho de 19 años cayó a 60 por palpación debido a esa decisión. Los ojos del coronel Mars permanecieron clavados en Prescott durante un largo e incómodo momento. Vamos a hablar de eso con bastante detalle, sargento. Prescott tragó saliva. De regreso en la base. Mars dio un paso hacia él. Frente a personas que tienen más rango que usted y que yo. Su voz se volvió aún más fría. Y considérese afortunado si, cuando termine esa conversación, negligencia administrativa es lo peor que termina apareciendo en su expediente. Los hombros de Prescott se desplomaron por completo. Toda aquella arrogancia que lo había acompañado durante 8 meses mientras se burlaba de una enfermera callada desapareció frente a su comandante. Como si nunca hubiera existido. Señora, dijo mirando a Aaron. Su voz era más pequeña de lo que ella jamás se la había escuchado. No quedaba nada de aquella seguridad arrogante. Lo siento. Aaron lo observó. Por todo. Las bromas. El papeleo. Todo. Aaron lo miró durante varios segundos. No con crueldad, sino con la paciencia cansada de alguien que había aprendido de la peor manera que muchas veces la arrogancia no es más que miedo usando un uniforme 2 tallas demasiado grande. No me pida disculpas a mí, dijo. Prescott levantó la mirada. Pídaselas a Danny Ruiz. Aaron hizo una pausa. Pídaselas al cabo Simmons. Su voz permaneció tranquila. Ellos fueron quienes casi pagaron el precio de su atajo. Miró a Prescott directamente a los ojos.
Yo simplemente estaba lo suficientemente cerca para impedirlo. Mars volvió la mirada hacia Aarón. Algo pareció decidirse detrás de sus ojos. Queremos que regreses, Kessler. Aarón permaneció inmóvil. Específicamente al mando de entrenamiento. Mars continuó. No tenemos a nadie más capaz de enseñar trauma táctico de la manera en que acabas de demostrarlo en el pasillo de un hospital, sin aviso y sin apoyo. Por un instante, Aarón pensó en los 2 hombres que había perdido. Pensó en los 8 meses que había pasado intentando desaparecer, construyendo una versión de sí misma lo suficientemente pequeña para que nadie volviera a pedirle cargar con un peso semejante. No voy a regresar al campo, dijo finalmente. Mars no respondió. Aarón respiró profundo. Pero tampoco voy a seguir desapareciendo. Hizo una pausa. Ya no. ¿Qué significa eso?, preguntó Mars. Aarón miró hacia las puertas de urgencias. Significa que quiero construir algo aquí. Mars escuchó. Un programa conjunto. Aarón comenzó a hablar con mayor seguridad. Equipos militares y civiles de trauma entrenando juntos. Técnicas de medicina de combate enseñadas al personal de urgencias antes de que el próximo incidente con múltiples víctimas atraviese esas puertas sin previo aviso. Su expresión se endureció ligeramente. Porque va a volver a ocurrir. Hizo una pausa. Siempre termina ocurriendo en algún lugar. Mars la estudió durante varios segundos. Después asintió lentamente. Algo parecido al respeto se asentó en su expresión. Ese es un programa que vale la pena financiar, Kessler. Aarón levantó ligeramente las cejas. Envíame una propuesta antes del viernes. Mars asintió. Yo mismo la moveré por los canales correspondientes. Aquella noche, sola en su departamento, Aarón se sentó frente a la mesa de la cocina. Había 2 fotografías apoyadas contra una taza que nunca utilizaba para tomar café. En una estaba Oa, sonriendo por algún chiste que el tiempo ya había borrado. En la otra estaba Vance. Serio, como siempre. Capturado a mitad de una frase en una fotografía que nadie recordaba haber tomado. Aarón habló con ellos de la misma manera que lo hacía siempre en noches como aquella. En voz baja. Sin ceremonias. 6 más regresaron a casa hoy, dijo hacia la cocina vacía. Permaneció en silencio unos segundos. No sé si eso compensa algo. Miró las fotografías. No creo que las cosas funcionen así. Su voz se suavizó. Pero quería que los 2 lo supieran. Aarón permaneció sentada frente a ellos. Aarón permaneció así durante mucho tiempo. Sus manos, por fin, estaban quietas sobre la mesa frente a ella. No había radio. No había paciente. No había ninguna razón para mantener nada bajo control, excepto a sí misma. Por primera vez en 2 años, el silencio de la habitación no se sentía como algo dentro de lo que estaba escondiéndose. Se sentía como algo que ella había elegido. Porque lo quería. No porque tuviera miedo de lo que pudiera aparecer si el silencio desaparecía. 3 semanas después, Aarón estaba de pie frente a un salón lleno de enfermeras y paramédicos. Llevaba las mangas dobladas hasta los codos. El tatuaje estaba completamente visible bajo las luces del techo. Y enseñaba cómo controlar una hemorragia de unión a un grupo de personas que, no hacía mucho, murmuraban a sus espaldas sin pensarlo 2 veces. Danny Ruiz estaba sentado en la primera fila. Llevaba una férula en la pierna y había insistido en que no se perdería aquella sesión por nada, salvo otra emergencia. El cabo Simmons envió una tarjeta desde su cama de hospital, a 2 estados de distancia. En el frente había 6 palabras escritas con letra temblorosa. Gracias por seguir siendo Shepard. María Delgado estaba sentada cerca del fondo. Tomaba apuntes que realmente no necesitaba tomar, simplemente para tener una excusa para observar de cerca cómo trabajaba Aarón. Durante el descanso, la alcanzó junto a la estación de café. «Lo supiste todo este tiempo», dijo María. No sonaba exactamente como una pregunta. «Todos esos meses dejaste que la gente pensara que simplemente eras callada». «Dejé que la gente pensara lo que fuera necesario para que me dejaran en paz», respondió Aarón. Funcionó durante bastante tiempo. María la observó. ¿Y todavía funciona? Aarón pensó seriamente en la pregunta. No. Hizo una pausa.
pero ya no estoy segura de querer que funcione. Giró lentamente la taza de café sobre la mesa mientras observaba el vapor elevarse. Durante mucho tiempo pensé que desaparecer era lo mismo que sanar. Sonrió apenas. Resulta que solo era una manera más larga de quedarme atrapada exactamente en el mismo lugar. Es algo difícil de descubrir a los 33 años, dijo María. Aarón levantó la mirada. Es algo difícil de descubrir a cualquier edad. Después soltó una pequeña risa. Tuve suerte. La mayoría de las personas no consiguen un pasillo lleno de testigos que las obligue a sacar la verdad. Bass apareció sin previo aviso en la segunda sesión. Todavía llevaba su tableta en la mano. Pero esta vez permaneció en la parte trasera del salón. No dijo una sola palabra durante toda la hora. Cuando terminó la clase, se acercó a Aarón. Su postura parecía contener algo parecido a una disculpa, aunque las palabras salieron mucho más rígidas. La Junta aprobó el financiamiento. Aarón levantó la mirada. Programa completo. Los 4 equipos de urgencias. Comenzamos el próximo trimestre. Bass hizo una pausa. Leí el informe posterior al incidente de Fort Liberty. Respiró profundamente. Me equivoqué respecto al tema del alcance de funciones. Miró directamente a Aarón. No estaba equivocado al hacer la pregunta. Estaba equivocado sobre quien estaba parado frente a mí cuando la hice. Aarón asintió. Aprecio que lo diga. Y lo decía en serio. Aunque hubiera sido necesaria una tragedia casi completa para llegar hasta ese punto. Charlotte Reyes observaba desde la entrada. Tenía los brazos cruzados y una pequeña sonrisa, auténtica, en el rostro. Jamás lo habría imaginado, dijo. La enfermera más callada que he conocido. Sacudió ligeramente la cabeza. Y resulta que hace 2 años era la voz más fuerte de toda aquella cresta. Aarón todavía sostenía el marcador que había utilizado en el pizarrón. Ser callado no significa estar vacío. Charlotte guardó silencio. A veces el silencio simplemente es el lugar donde guardas todo el peso mientras aprendes a cargarlo sin dejarlo caer sobre alguien más. Aarón ya no escondía sus brazos. Ya no lo necesitaba. Las manos temblorosas de las que todos se habían burlado nunca habían temblado por miedo. Eran el reflejo de alguien que había cargado algo enorme completamente sola durante demasiado tiempo. Y que finalmente había recibido permiso para soltar una parte de ese peso. El respeto no viene incluido con un rango. Tampoco se gana haciendo bromas a costa de otra persona. Se gana durante esos 3 minutos en los que nadie más da un paso al frente. En la decisión de mantener presión sobre una herida mientras todos los demás dudan. En esas personas silenciosas que, en realidad, nunca fueron pequeñas. Solo fueron pacientes. Solo estaban esperando una razón lo suficientemente fuerte para volver. Después de aquel día, nadie volvió a burlarse de una enfermera callada en ese pasillo. No porque ahora le tuvieran miedo a Aarón, sino porque finalmente comprendieron todo lo que su silencio había estado cargando. Fin. Aarón Kessler nunca quiso que el mundo supiera quién había sido. Solo quería ayudar a las personas en silencio, sin cargar con el peso de un título cada vez que entraba en una habitación. Pero la verdadera fortaleza no puede permanecer escondida para siempre. Y algunas veces, quienes se burlan de las personas silenciosas son precisamente quienes más necesitan aprender de su ejemplo. Piensa por un momento en las personas calladas que forman parte de tu vida. Ese compañero de trabajo que nunca habla de su pasado. Ese vecino que se sobresalta con un sonido que nadie más parece notar. Ese amigo que siempre parece saber exactamente qué hacer durante una crisis. Y que, en cuanto todo termina, vuelve a hacerse invisible. Casi nunca llegamos a conocer la historia completa. Solo vemos la parte que esas personas deciden mostrarnos. Y muchas veces, esa parte es mucho más pequeña que la verdad. A propósito, cada cicatriz que llevamos, sea visible o no, cuenta una historia de supervivencia. Y las personas que siguen siendo amables después de todo lo que han vivido suelen ser las más fuertes de la habitación. Seguir siendo amable después del dolor no es debilidad. Es la prueba de cuánto decidió una persona no permitir que su sufrimiento se convirtiera en crueldad hacia quienes la rodean. Si esta historia te llegó al corazón, tómate un segundo para dejar tu like.
Cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás escuchando.